compartirles algo. Cuando estamos en lugares como este, yo volteaba a ver la pintura de allá y pues pensamos en los niños que están padeciendo. Es terrible. Y nos hacemos la pregunta de por qué hay sufrimiento en el mundo, si está Dios, ¿dónde está Dios? ¿Qué ha pasado? Es una pregunta que mucha gente se ha hecho. Si Dios existe, ¿por qué hay tanto dolor y sufrimiento? ¿Por qué niños enfermos? ¿Por qué cáncer? ¿Por qué enfermedades? La pregunta se responde en la Biblia. La Biblia dice que en un principio Dios creó todo, hizo al hombre también y le dio instrucción al hombre diciéndole: de todo árbol podrás comer, pero del árbol de la ciencia, de la sabiduría, del bien y el mal, a ese ni lo veas. Y ustedes saben lo que pasó. Adán y Eva comieron del fruto prohibido. El asunto no era que este fruto fuera envenenado o que este fruto fuera de un fruto malo como tal, sino el hecho es de que Jesús dijo, el Señor Dios dijo: no comas de él. Desobedeció la orden y la condenación era: ciertamente morirás cuando tú comas de él. Y si nos preguntamos por qué hay muerte y sufrimiento y dolor, pues es porque el primer hombre pecó. Y a lo mejor algunos dirían: bueno, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver conmigo? Yo no fui el que hizo esa maldad de rebelarse contra Dios. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos nos dice claramente que todos han pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no solamente Adán, sino todos nosotros hemos pecado. Te pongo una prueba muy simple. Cosas que no son ciertas. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿Una? Más veces. ¿Y cómo se llama la gente que dice cosas que no son ciertas? ¿Alguien sabe? Usted de amarillo, caballero. ¿Cómo se llama la gente que dice que no son cosas que no son ciertas? Mentira. ¿Y hemos dicho mentiras o no? ¿Y cómo se llaman los que mienten? Buenas tardes, mentiroso. ¿Cómo estás? Bien, mentiroso. Todos hemos hecho mentira, ¿cierto o no? Sin excepción. ¿No habrá uno aquí que diga que no ha mentido? Sería más mentiroso que todos, por hipócrita, porque estaría diciendo algo que no es verdad. Todos hemos mentido. ¿Y una persona buena es un mentiroso? No, por cuanto todos pecaron. Todos somos mentirosos. Algún día tomamos algo que no fuera nuestro, al menos un dulce, una prenda de algún familiar, mamá, hijo, hija, hermano. Lo hemos hecho. No le creemos porque dijo que era mentirosa antes. Todos hemos mentido y nos cuesta trabajo confesar el pecado. No he tomado cosas que no son mías, por supuesto que lo he hecho, al menos una sola vez. También la Escritura dice que cuando yo odio a una persona, soy tomado como por un homicida. Todos hemos hecho alguna vez eso. Y si te das cuenta, la Escritura no se confunde cuando dice que todos hemos pecado. ¿Y quiénes somos todos? Todos, sin excepción. Cada uno de nosotros ha hecho lo malo delante de Dios. Y de hecho no tengo que profundizar demasiado. Tú y yo sabemos que lo hemos hecho. Entonces la Escritura me dice qué pasa por el pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Y qué quiere decir esto? Nos preguntamos por qué hay dolor y guerras y homicidios, secuestros y cosas malas. Pues es fácil de resolver esa pregunta. Es que el pecado entró al mundo y el pecado corrompe, el pecado mata. Por consecuencia, Dios castiga al pecado y al pecador con muerte. Por eso estamos en un hospital, por eso estas torres de especialidades existen, porque el pecado entró al mundo y con el pecado la muerte, y las personas mueren. Tú y yo vamos a morir algún día. Y lo que nos tenemos que preguntar es: ¿qué voy a hacer cuando esté cara a cara con aquel que he traicionado toda mi vida? Aunque me he esforzado por ser buena persona, moralmente hablando no soy tan malo como el secuestrador. De cualquier manera soy malo, porque una persona que miente, que roba, una persona que odia, es una persona mala. Delante de nosotros no, pero comparados con Cristo, ¿qué tal nosotros quedamos? ¿En qué escala? Somos malvados. Y sabes que esto es muy importante hoy en día. Creo que nunca tú y yo habíamos estado con cubrebocas tanto tiempo. Ninguno de esta generación, ninguno. Yo he servido en los hospitales, yo vengo de la ciudad de Guadalajara y he estado en los hospitales, he entrado por gracia de Dios a lugares de enfermedades contagiosas sin cubrebocas. Y sabes, nunca había sucedido esto. ¿Y qué nos indica esto? Que se nos está alertando de muerte cerca. Muerte, 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 está cerca. Los hospitales de pronto tiempo atrás se abarrotaron. Estaban completamente llenos. En Guadalajara veíamos carrozas fúnebres salir de los hospitales yendo a los crematorios, pero por mayoreo. ¿Y qué me dice esto? El pecado entró al mundo y con el pecado la muerte. ¿Qué sucederá cuando tú y yo muramos? Vamos a ver cara a cara no al Dios de mi tradición, al que me enseñaron que si me iba de rodillas o daba limosna o ayudaba al pobre o al anciano, me iba a tomar eso como por obra y me iba a perdonar. ¿Tú crees en realidad que un Dios perfecto y santo
va a perdonar simplemente por buenas obras? Imagínate que tú eres un juez y yo soy un mentiroso, ladrón y homicida, y te digo, ¿sabes qué, juez? Yo sé que hay leyes, las he quebrantado, pero yo hice buenas obras. ¿Qué sucedería? ¿Tú me dejarías libre? Tengo que pagar por el mal que hice y esto es justo. Probablemente me dices, qué bueno que tú has ayudado a la comunidad, pero tú has hecho lo malo y tú tienes que pagar. Eso es justo, ¿cierto o no? Ahora imagínate frente a frente con Dios. No soy exageradamente perverso como otros, pero sí soy pecador. Y voy a enfrentarme en el momento que muera, porque está establecido que el hombre muera una sola vez e inmediatamente venga el juicio. ¿Tú estás listo para el juicio? Te lo pregunto en la misma postura que tú, no te estoy juzgando, yo estoy dentro del paquete de todos nosotros. Yo creo que no estás listo. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Que los hombres mueren, son juzgados y son arrojados o al infierno o al reino de los cielos. La pregunta que surge es, ¿quién entonces iría al cielo? Nosotros responderíamos, las buenas personas. Ahora, en base a lo que yo te dije, ¿nos podríamos llamar buenas personas? Es decir, ¿un mentiroso es una buena persona? ¿Una persona que ha tomado lo que no es suyo es buena persona? ¿Castigo o premio? Castigo, cárcel o libertad, cielo o infierno. ¿Te das cuenta? Y normalmente nunca pensamos en eso. Creemos que morimos y vamos ¿a dónde? Al cielo. O eso queremos, pero ¿qué dice la Biblia? Que si somos pecadores y no tenemos la solución, ciertamente nosotros pagaremos las consecuencias, mis amados. Y esto es una terrible noticia, porque si tú y yo no tenemos la solución, tú y yo justamente iremos a un castigo eterno. Porque Dios es amor, y el amor no hace nada injusto ni indebido. Porque Dios es santo, 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 y le va a dar a cada uno lo que merece. Entonces, ¿qué? ¿Morimos y nos vamos al infierno? De ninguna manera. Dios habla en su escritura y dice que aunque nosotros hemos cometido toda clase de pecados a lo largo de nuestra vida, Él está ofreciendo a su propio Hijo. Lo ofrece en la cruz del Calvario para el mismo Padre castigar a su Hijo en lugar nuestro. Mira lo que dice el profeta Isaías, es asombroso. Esta escritura se escribe 850 años antes de que Jesús viniera, y pon mucha atención, es tremenda palabra. Dice, ciertamente, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondemos el rostro de Él y no lo estimamos. Escuchen, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Por su llaga, no sus llagas, su llaga nosotros fuimos curados. Dice algo que te da aliento. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Padre, Dios, cargó en Él el pecado de todos nosotros, dice el profeta. Escucha, angustiado Él y afligido, no abrió su boca, y aunque era el Rey de reyes y Señor de señores, actuó como un cordero y fue llevado al matadero delante de los trasquiladores y no habló. Él tenía ángeles postrados ante su presencia, pero Él se hizo humilde y se humilló hasta la muerte para hacer algo, para pagar tu deuda y la mía. Dice la Escritura también que con todo y el sufrimiento de Cristo, que no es como el que nos han enseñado en Semana Santa, de 2 heridas en las manos, una en el costado, una en la rodilla y una sola en los pies. No. El cuerpo de Cristo estaba tan deshecho que cuando la gente pasaba por ese monte llamado Gólgota, decían, ¿qué colgaron los romanos ahí? ¿Qué se les ocurrió ahora a los romanos ahí crucificar? ¿Un animal? ¿O es un pedazo de carne o qué es? Porque su parentesco fue completamente desfigurado de los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué tanta hazaña? ¿Por qué tanta maldad? Porque la paga del pecado es muerte. Porque tú y yo moriremos. Y si no había una solución con sangre, tú y yo iríamos al infierno. ¿Pero qué hace Jesús? Jesús se pone en nuestro lugar y recibe toda la ira encima de Él para dejarnos libres a ti y a mí, que lo hemos ofendido toda la vida. La Escritura dice que no hay otro camino para llegar al cielo. No hay otro camino. Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Y al Padre le ha placido dar a su Hijo para pagar mi deuda. Tú y yo, la mayoría, confesamos que en realidad somos pecadores. Confesamos que merecemos castigo. Y si yo no quiero ir al infierno, debo hacer algo con urgencia. Escuchar el mensaje del Evangelio que dice que Cristo vivió y murió por nuestros pecados. ¿Y qué más hacer? Nada más. ¿Por qué? Porque Él ya hizo todo en la cruz del Calvario. De tal manera
que con todo y su sufrimiento el Padre quiso quebrantarlo. ¿Qué viene a tu mente por la palabra quebrantarlo? Agarra una vara y rómpela. Su Padre quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento bajo todo el poder de su ira eterna. Uno piensa en la pandemia, uno piensa en un terremoto, uno piensa en un tsunami y dices, wow, qué destrucción. Eso sucede en un mundo que a la luz del universo es una partícula de polvo. El universo mismo habita dentro de Dios y Dios es eterno. Imagínate, no la ira de un planeta como el nuestro, la ira del universo mismo sobre Jesús, hasta que Él derramó la última gota de sangre. Y cuando ese soldado romano encajó la lanza en su costado, penetró el corazón y el corazón estalló y derramó agua. La condición de Jesús fue tan terrible que nadie nunca olvidó su muerte. Por eso vivimos en el año 2021 después de ¿quién? De Cristo. ¿Tú te habías preguntado por qué? Porque Cristo no solamente fue un gran hombre, un gran profeta. Cristo no únicamente fue un hijo de Dios. Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores y el único Salvador del mundo. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, lo bajan de la cruz y lo meten a un sepulcro. 3 días su cuerpo estuvo muerto. ¿Cómo podemos saber que en realidad murió? Porque después de los azotes que le dieron, dime por favor, ¿quién sobreviviría en una prisión como una tumba vacía, oscura, sin comida, sin agua y sin componer su cuerpo? Nadie. Él murió. Y al tercer día, su corazón comenzó a latir de nuevo y salió de la tumba con poder y estuvo con más de 500 personas durante 40 días, como nosotros. ¿Y qué ordenó? Entre todas las cosas que Él hizo, dijo, vayan y prediquen el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Lo que te acabo de decir. Estás en serios problemas, eres un pecador, vas a morir y vas a enfrentar un juicio. Estás reprobado, no lo puedes pasar con tus obras, pero Cristo ofrece su vida para pagar tu deuda, para que el día que tú mueras puedas llegar delante del juicio y digas, soy pecador, merezco el infierno, pero voltees a ver a Cristo, que es como un lienzo, una pintura en su cuerpo llena de heridas por amor a ti, sin importar lo que tú hiciste, sin importar quién eres, sin importar lo que tú has perseguido, lo que has amado. Él derrama de su misericordia y gracia y paga tu deuda. Si pagó tu deuda, ¿cuánto debes entonces? Nada. ¿Por qué? Porque Él paga. Así como por un hombre entró la muerte por su pecado, asimismo también entra la vida eterna por medio de un hombre llamado Jesucristo. Ese Adán traicionó a Dios en el paraíso y Jesús confirmó su amor, su lealtad, su poder, su victoria en la cruz del Calvario por amor, ¿sabes a quién? A ti, oveja, a ti. Una vez que Él resucitó, subió al cielo y prometió regresar.